La verdad que los partidos que conforman Va por México, que son PRI, PAN, PRD, son bastante divertidos y esto lo estoy comentando porque precisamente nada más y nada menos que el dirigente del PAN, quien es Marco Cortés, salió a decirle al presidente que bueno, no se preocupara de ellos, o mejor dicho, que no hablara de ellos y que se encargara de otros temas donde bueno, creo que si él quiere que el presidente se encargue de otros temas, lo más importante que deberían hacer los panistas es empezar a dejar de trabajar con el crimen organizado, porque se le olvida que uno de sus personajes que trabajaba o que era del PAN terminó quitándole la vida a una periodista. Bueno, presuntamente le terminó quitando la vida ya que es uno de los imputados hasta el momento y que se menciona que él fue el que dio la orden. ¿Por qué? Porque descubrió los nexos que tenía el panismo en una cierta región con el crimen organizado. Incluso yo ya había traído esta nota en la cual mencionaba que los panistas estaban generando, digamos, candidatos del crimen organizado para que estuvieran en puestos públicos. De ese tamaño es la completa hipocresía del actual dirigente del PAN, quien es Marco Cortés, que por más que diga, bueno, no, nosotros nos interesa cambiar a México, pues no les interesa cambiar a México, y lo vimos el día de ayer cuando estos mismos lanzaron su primer campaña publicitaria en la cual esta persona salió a decir, no, pues vamos a utilizar modelos extranjeros en lugar de utilizar modelos mexicanos, ya que si tú estás diciendo que quieres solucionar un problema en el país, o sea México, pues creo que lo más racional es utilizar modelos mexicanos, pero la realidad es que estos de la alianza que se denomina Va por México, pues solamente ven por intereses particulares y realmente viven en una burbuja que pues a ellos no les afecta el tema del crimen organizado, a ellos no les afecta el tema de la crisis económica. ¿Por qué? Porque todos sus ingresos los obtienen de manera ilegal trabajando o con el crimen organizado o trabajando desviando cantidades gigantescas de dinero. Pero incluso el tweet, para que ustedes lo puedan ver y se puedan reír un rato, se los pongo en esta parte de aquí, en donde dice precisamente Marco Cortés que hay cosas más importantes que el presidente tiene que atender, y claro que hay cosas importantes que se tienen que atender, pero se le olvida que esas cosas se tienen que atender en este momento porque precisamente los de su partido dejaron un desmadre en el país, y los que todavía están gobernando pues bueno, siguen haciendo sus desmadres ya que no les interesan los mexicanos en absoluto. Si esto fuera un hecho, creo como él dice, presidente, preocúpese por otras cosas, pues también yo les diría a estos de Marco Cortés, preocúpense por otras cosas en lugar de estar atacando al gobierno federal, que eso no les va a traer ningún fruto, porque incluso ya lo hemos visto en esta actual administración. El presidente, ¿qué ha hecho? Trabajar continuamente por resolver los problemas que dejaron anteriores administraciones y que lo único que ocasionaron fueron graves problemas en nuestro país, que si bien son difíciles de solucionar, ¿por qué? Porque esto lleva una mayor cantidad de tiempo que se tiene que ejercer para resolverlos, pues se necesita de ¿qué? De esfuerzo y dedicación, cosa que sí tiene este actual gobierno, contrario a lo que tenían los panistas, que ellos al parecer la dedicación se la pasaban por el arco del triunfo y lo único en lo cual se dedicaban realmente era en robar al erario público. Y ahora a Marco Cortés le preocupa que el presidente está hablando de ellos, y yo también le daría ese gran consejo a Marco Cortés: preocúpate por resolver los problemas de tu partido, que en tu partido hay mucho narco y crimen organizado, y bueno, no creo que la gente quiera votar por un nuevo cartel denominado Va por México, porque si nosotros analizamos de dónde, qué partidos son los que lo constituyen, son los mismos que entregaron el poder de la seguridad a los Beltrán Leiva, los que entregaron el poder de la seguridad al CDS. Entonces, si nosotros nos decimos cómo estas personas nos quieren gobernar cuando primero viven en una burbuja, pensando que los campesinos de nuestro país tienen hasta ojos verdes casi y que están en otro país, pues bueno, eso también refleja la realidad de que ellos no comprenden al mexicano, ellos no entienden cómo es la vida del mexicano y lo difícil que puede ser llevarlo. ¿Y por qué no lo entienden? Porque durante cerca de 12 años, en el caso del PAN, vivieron en esa burbuja que solamente como estaban cerca del poder, ellos no sentían inseguridad, ellos no sentían el crimen organizado, ni mucho menos, porque tenían escoltas, tenían gente que los cuidaba 24/7, contrario a lo que pasaba con los mexicanos, que por la estúpida guerra que terminó generando Felipe Calderón, que nos produjo pues una gran cantidad de inseguridad que todavía nos viene atacando, porque le tiró al avispero sin tener realmente una estrategia. Él pensaba que a solamente tirar plomos se solucionaban las cosas, y creo que no vio la realidad, ya que incluso existía un hecho en el cual, por ejemplo, Colombia con el tema de las FARC, cuando intentaron atacarlo de forma frontal con balas, ¿qué ocurrió? Que no se cesó, simplemente siguió fortaleciéndose. ¿Y por qué este tipo de organizaciones se fortalecen? Porque tienen nexos con políticos como lo es Marco Cortés, como lo son personas cercanas al anterior presidente, que era
Peña Nieto y también al anterior, que ese era pues Felipe Calderón, y es que nosotros tenemos un sinfín de ejemplos, y lo que me parece es que si este tipo, Marco Cortés, ahorita está criticando diciendo al presidente no hable de nosotros, por favor, es por algo. ¿Por qué no quiere que hable de ellos? Por algo tan sencillo de que refleja lo que estas personas son. Cada vez que el presidente refiere a ellos, no dice una mentira, dice una verdad. Les dice, estas personas son un grupo de clasistas que no respeta a la gente, ni mucho menos. Entonces, creo que si no fuera eso un hecho, que a ellos en qué les afecta, en absoluto, porque entonces, tienes el respaldo de la gente. Pero como no tienen ni el respaldo de la gente y también la gente sabe cómo se comportan estos del PRI, PAN, PRD, pues les molesta que el presidente solamente reitere lo que ellos son. Que si bien pues quieren cambiar su imagen, hay una forma muy sencilla de hacerlo. No se hubieran ido en alianza y hubieran demostrado que bueno, tienen objetivos y principios, no contrario a lo que terminaron haciendo, que se unieron con los que decían que eran los corruptos, que era PRI, PAN, PRD. Entonces, o sea, se unen esta bola de gente que dice tener principios y ahora resulta que no los tienen. ¿Cuáles son los principios que mueven esta alianza? Pues nada más y nada menos que el sector empresarial, porque eran los que anteriormente, cuando había una crisis gigantesca o había una crisis importante, digamos que se empeñaba el futuro de los mexicanos solicitando una deuda al extranjero, porque los que desde el inicio, antes de que iniciara la pandemia fuerte en nuestro país, los del PAN ya estaban diciendo, a ver señor presidente, solicítenos una deuda millonaria para salvar a los empresarios. Chingados, entonces ¿cómo? Porque ellos no invierten de su fortuna para salvarse y tampoco ponen en riesgo el futuro de los mexicanos. Es que yo les repito, esta alianza de Va por México responde a intereses empresariales, no responde a intereses de mexicanos tradicionales. Y es que yo ya se los digo, en el tema de la campaña, la primera campaña que lanzaron era una campaña racista que discriminaba al mexicano por el hecho de ser mexicano. ¿Cómo alguien que discrimina a mexicanos nos quiere representar y dice que les interesa a estos mexicanos? Pues es que yo no entiendo la lógica. Por más que la busco, por más que intento encontrarla, no la encuentro. Es así de simple, así de sencillo. Y vamos a ver qué sale luego Marco Cortés, que por más que también quiera callar al presidente, que también recordemos que ellos fueron los que interpusieron un recurso para que el INE le dijera al presidente, no, pues no puede hablar de estos temas políticos, y que bueno, luego se vino abajo esto que habían solicitado los partidos del PAN, PRI, PRD, que bueno, lo solicitaron, ¿por qué? Porque lo que dice el presidente es un hecho, es algo que está constatado, que se entiende el tipo de personas que son y que nos han gobernado por bastante tiempo pues, en México. Y bueno, lo preocupante es que Marco Cortés siga con este tipo de tonterías, que discrimine y que que discrimina al mexicano y que quiera gobernar un mexicano. O sea es una completa contradicción, vamos a decirlo así, donde por una parte tienes un discurso y por otra parte tienes hechos que revelan el tipo de persona que eres. Y es que a lo mejor estas personas utilizaron modelos extranjeros porque no conocen a México. Ellos no conocen un campesino real, ellos no conocen a un médico que trabaja a lo mejor en el IMSS, en el ISSSTE, o ellos no conocen a elementos de seguridad que realmente se matan día con día para salvar la vida a mexicanos. Pues bueno, entonces creo que ellos desconocen el 100% de la realidad en la cual vive México. Y ellos quieren gobernar diciendo que lo conocen, o sea, no entiendo. Es una mentada de madre para la inteligencia del mexicano. Y no me queda nada más que decir, más que esta información les agradó, me pueden dar un like, un comentario, suscribirse y nada, nos veremos muy pronto. Gracias por esto, hasta la próxima, adiós.